telefónica al ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Investigación, Cultura y Edificaciones. Que eso es lo que tienen que hacer El con la investigación ahora. Exactamente. Sí. Vamos a darle la bienvenida al Sol de los Sábados. Adelante, ingeniero. Buenos días. Placer saludarle a todos. Gracias, buenos días. Bueno, ingeniero, en primera instancia, digamos, hacer un poco la reseña de lo que ha ocurrido, de la evaluación preliminar que ustedes han podido realizar y entonces cuáles serían los pasos que daríamos en el futuro sobre este tema. Bien, tenemos una brigada bastante amplia de profesionales que se han interesado en colaborar con la oficina para la determinación de cuál fue la causa que produjo el colapso del edificio. Como bien escuchaba hace un momentito, el edificio ya había sufrido años atrás un incendio. No obstante, ese techo era de zinc y lo que se aprecia es que tenía una losa de concreto, se le habían agregado luego del incendio una losa de concreto que estaba llena de paneles solares, como se aprecia en las fotos. Sí, lo vimos, sí. Que han subido. De todos modos, el mayor esfuerzo ha sido para que no toquen los escombros, porque estamos haciendo el esfuerzo para hacer lo que se llama la ingeniería forense, o sea, reconstruir los hechos hasta ver qué fue lo que pasó en el edificio. Que no toquen los escombros, usted señala, ingeniero. Correcto. Bien. Porque sabe que aquí tenemos la costumbre de borrar la evidencia. En otros países se deja intacto para que los ingenieros estudien, aprendan y puedan predecir qué fue lo que pasó. Entonces, por suerte, en este caso hemos logrado que se dé una paralización, a que nadie toque eso, en lo que en un tiempo prudente nosotros tomamos la información, porque hasta en el mismo procedimiento de ir demoliendo al paso, losa por losa, ahí estoy dando cuenta de qué pasó con los elementos, dónde comenzó el colapso. Y luego ya sería cuestión de hacer un modelo computacional para que realmente ir justificando y ir viendo. Por otro lado, ya también estamos comenzando a tomar muestras de los concretos, muestras de las varillas, observando los detalles de cómo estaban armadas las varillas, si cumplían o no cumplían con el reglamento, porque eso nos da a nosotros una idea de qué tan formal o informal era la edificación. Porque, como ustedes saben, muchas de nuestras edificaciones son construcciones informales, o sea, hechas por personas que no son... Lamentablemente. Que no tienen el aval para... Sí, que no son profesionales, entonces se toma el riesgo de cometer muchos errores así en estas condiciones, ¿no? Sí. Ingeniero, dígame. Roselvis Vargas, de este lado, hay algo de lo que debo confesar que no tenía mucha información, y es de que un incendio pudiera debilitar tanto una infraestructura. Denos un poquito de detalle sobre eso, pues para entender el alcance que puede tener el fuego sobre la infraestructura de concreto. Y adicionando a esa pregunta también, la verdad es que vi el desplome y fue algo impresionante. ¿A qué precisamente, cuál es la estructura para que pase algo así? Porque verdaderamente yo solamente lo he visto en televisión, ese tipo de desplome, como se desplomó ese edificio. Un terremoto. Sí, eso... Mira, las edificaciones normalmente están diseñadas para aguantar unas 2 horas de un fuego intenso. ¿Una qué? 2 horas de fuego intenso. Sí, cuando pasa de ahí ya sufren daños. Seguro que sufren daños. Aún en concreto, ¿y qué pudiera implicar este daño? Bueno, lo que pasa es que ese daño estaba en el último piso y la estructura comienza a fallar aparentemente en el primer piso. Okay. Lo que te digo aparente porque es muy nuevo yo poder darte una opinión certera si ahora que estábamos teniendo prácticamente organizando el equipo y teniendo acceso para comenzar a tomar fotos de algunos detalles que se ven a simple vista. Entonces, no es la primera vez que nos pasa.
ya en Santiago había un edificio que iba a ser 6 salas de cine, un edificio de 6 pisos al lado de lo que era la antigua metro, y eso se cayó en un momento, así, días antes de su inauguración completa. Ahí dicen que fue una de los equipos que estaban trabajando en el primer piso abajo, que topó una columna, pero imagínense, ¿no? También se cayó una media losa de una plaza durante el vaciado ahí en Estrella Sadalá. Luego aquí en la zona este se cayó un edificio que estaba en terminación. Y a cada rato vemos aquí en la capital que se cae una losa aquí, una losa allá. Yo digo, como mi área es la ingeniería... En el Senado se cayó una losa el otro día. Sí, también, sí. Entonces, yo digo que como el área mía de ingeniería somos resistentes, lo que vivimos es bregando para que las edificaciones se doten de la capacidad ante un terremoto para poder salvar no solo la vida, sino también la propiedad. Realmente es deprimente el hecho de que nos pasen esas cosas, tú ves, porque son cosas que no deberían pasar bajo ningún concepto. Ingeniero, dígame. Milicen Uribe de este lado, un placer tenerlo aquí en Sol de los Sábados. 2 preguntas en una. Me imagino que el trabajo que está haciendo la ONESBIE no es solamente como entidad aislada, sino que forma parte de una comisión que está estudiando el hecho. Esta versión que ha dado el presidente del CODI en La Vega, de que la empresa no contaba con los permisos necesarios para hacer la remodelación, ¿qué tan cierta o no es? Bueno, lo que pasa es que el CODIA también es parte de la comisión, como está Cinedón, como es el NIBET, como son otras instituciones. Y la primera etapa de la búsqueda es localizar si hay permisos o no hay permisos, si hay planos o no hay planos. Si él dio esa información, pues probablemente él tendrá la información. A nosotros no nos ha llegado oficialmente de parte de ellos que Obras Públicas en ese momento, que era quien dirigía esa parte de tramitación, o el MIBET en la actualidad, no sabría decirte si tiene, si fue tramitado o no, pero si ellos lo dicen es porque claro, de seguro me llega hoy esa información una voz autorizada. Y el otro elemento de mi pregunta es una versión que desde el principio corrió en los medios de comunicación, y es que en el edificio había trabajadores haitianos que eran quienes justamente estaban llevando a cabo la remodelación, pero no se sabe si eso es verdad y cuál fue la suerte que corrieron. Por favor, ingeniero. Bueno, esa es una sorpresa que nosotros vamos a, según se vaya desmantelando el edificio colapsado, es una sorpresa que estamos supuestos a encontrar, porque se trabajó con las personas que podían hablar, que podían llamar a la atención, pero el que murió ahí, pues sencillamente no se sabe. Sí estamos procurando tener acceso a las cámaras de la edificación, o sea, de la tienda, para ver si eso nos ayuda a detectar si había alguna otra persona, así como el estado de la misma estructura, porque en la cámara se ve como estaba originalmente. Pero los dueños de la mueblería, y perdón que le interrumpa, pero de verdad es que uno se indigna bastante. Aquí estamos erizados y erizadas. Los dueños de la mueblería no han dicho si efectivamente había o no trabajadores haitianos en la obra al momento del derrumbe. Mira, hasta ahora lo que se ha averiguado es que ellos dicen que lo que ellos estaban era cambiando unos cristales. Hay otras versiones. O sea que sí estaban ahí. Sí, pero hay otras versiones, pero yo no quisiera hablar sin elementos de juicio, porque no me gusta hacer especulaciones de cosas que yo no conozco. Tenemos un grupo grande, incluso un grupo grande de profesionales de La Vega comprometidos en averiguar qué pasó, que poco a poco han ido recabando información con amigos, con vecinos, con los mismos dueños. Ha sido un poco, según me manifestaron ayer en la última reunión que tuvimos, ha sido un poco difícil
el obtener información de lo que se estaba haciendo, de que si hay planos, si no hay planos, pero nosotros seguimos buscando, porque necesitamos tener a mano la mayor información posible de lo que era esta edificación para poder dar una opinión y rehacerla a la hora de que queramos modelar a ver qué fue lo que pasó. Ingeniero, Susi Aquino Gotro de este lado, ¿tiene el Estado la capacidad, a través de todas las instituciones que pertenezcan a esta comisión, de regular para prevenir accidentes como este? Esas construcciones que se hacen sin permisos, que se hacen de manera improvisada, que se hacen sin cumplir los rigores del lugar para evitar estas tragedias. Porque esto es una consecuencia de la falta de regulación. La regulación está. Claro, no, definitivamente hay... La normativa tal vez está, pero Sí, sí. el trabajo ejercicio de regulación. hecho, El cumplimiento de la normativa. Correcto. Nosotros ahora al MIBET hemos propuesto lo que le habíamos propuesto antes a Obras Públicas, que era el uso de supervisores privados, porque es que la cantidad de obras que se genera, digamos diariamente en el país, requeriría un montón de profesionales para darle seguimiento. Entonces, lamentablemente, no se pudo lograr en Obras Públicas. Ahora sí tengo entendido de que el MIBET está llamando a que se soliciten aquellos que están interesados en pasar a ser supervisores privados con la potestad y el apoyo del MIBET. Ese es un gran paso. Si nosotros lo logramos, es un gran paso para el país, porque tendríamos muchas caras y muchos ojos arriba de lo que se está haciendo. Porque la mayoría de estas cosas, la gente cuando la ve así informal, la denuncia. Claro, y en aquel momento la Obra Pública iba y paraba la obra, o el ayuntamiento ahí paraba la obra, y al final de cuentas, bueno, pues seguían, ¿no? Y perdón, ingeniero, ¿en las casas se puede hacer lo mismo o no? Porque ya este es un negocio. Pero cuando la gente construye encima de su propia casa, que hacen ahí unas chapucerías, ¿esto puede regularlo el Estado o no? Sí. El Estado puede y debe regularlo. Lo que pasa es que esas construcciones que le llaman informales, si nos vamos a los barrios, por ejemplo, yo sé que ¿cuántos barrios no tenemos aquí en la capital que son de construcciones informales, donde no te cabe ni siquiera una ambulancia a la hora de un desastre? Ahí puede haber muchos problemas. Cuando te hablo de un desastre, te hablo de un terremoto. Entonces, esas cosas ya existen, ya están hechas. Claro. Lo que hay que hacer es buscar maneras de regular para que no se siga proliferando ese tipo de edificaciones informales. Claro. Bueno, pues agradecemos al ingeniero Leonardo Reyes, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad. Ha estado con nosotros pues hablando sobre esta situación de la mueblería que se ha derrumbado en la provincia de La Vega, y ojalá, ingeniero, que podamos dar con las informaciones pertinentes para que esto pueda tener una solución pues rápidamente. Dentro de poco tiempo, Dios mediante. Le agradecemos, ingeniero. Amén. Bueno, pues hay un tema que nosotros vamos a tratar el próximo sábado, es la responsabilidad jurídica que tienen los dueños de esa mueblería. Claro. Porque son cosas que uno no quiere a veces hablar porque pueden generar cualquier tipo de disgusto o crispación, pero hay una responsabilidad social que a nosotros nos atañe. Hay una vida hasta perdida. Y ahora mismo hay dos vidas perdidas ahora mismo. De ellas jovencitas, esas muchachas. Claro. Una cosa que había una de ellas que recientemente había dado a luz. Tenía un bebé de meses, me parece. 3 meses. Acababa de retornar acababa de retornar de la licencia de maternidad. Imagínense ustedes, el trauma, la frustración que debe estar viviendo la familia de esa joven, que era una joven de 23, 24 años. Jovencita, sí. 31 años tenía, Yaciris.
La que tenía 3 meses de haber dado a luz, Yacir, tenía... Me parece que había otra también de entonces de menor edad. Sí, esa es la que está en cuidados intensivos. Miren, pero yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que hay que hacer un llamado a las autoridades de que investiguen. Hay que hacer esfuerzo en acercarse a los dueños de esta mueblería para poder sacarle la información, porque no se justifica que tantos días después de este derrumbe todavía no se sepa si había o no trabajadores haitianos, si se contaba o no con los permisos. Son informaciones que a prima fase muy bien lo sacaron, porque aquí ya con esta serie de conjeturas habría que ver si lo sacaron o no también a los haitianos que estaban ahí y no se ha dicho nada, ¿tú entiendes? Pero el que si era coherente, si no tenían permiso del CODIA, no podían tener permiso ni de es que mira, ahí, señores, y de verdad Dios, que es un tema humano, mira, te lo digo con amplia responsabilidad. Lamento la situación en la que se encuentran los dueños de esa mueblería. Lo lamento, pero muy mal por ustedes. Claro, porque un edificio que había sufrido un incendio, es una irresponsabilidad de marca mayor poner en riesgo la vida de la gente. Claro. Entonces, uno tal vez con un exceso de bondad no quisiera que la privación de libertad fuera el resultado de esta situación. Pero coño, aquí hay que dar un ejemplo con este tipo de vaina. Claro. Porque el día de mañana puede estar una gente entrando a cualquier sitio en busca inclusive de su futuro. Óigame, cuando usted ve que esas mujeres estaban ayer trabajando, que estaban esas mujeres ahí. Y mira cómo terminaron. Trabajando estaban esas mujeres para llevar sustento a sus casas. No eran unas vagas que habían ahí. Ni unas delincuentes. Ni una delincuente. Eran unas mujeres trabajando, ganándose la vida para poder llevar el sustento a su casa. Con esa vaina no se relaja. Claro. Con eso no se relaja. Entonces, no se puede relajar en este país con la vida de la gente. Lamento, insisto, la situación en la que están los dueños de esa mueblería, pero es un acto barbárico de su parte. Así es. Haber colocado como caña para el ingenio a esas mujeres en ese edificio. No, y a todo el que estuvo dentro. Y a todo el que estuvo ahí. Sí, porque todo el que en algún momento entró ahí a comprar, estuvo en riesgo. Claro. Lo siento mucho, pero las autoridades deben de cumplir con su rol. Y yo quiero secundar este llamado que hace Yuri. Mira, si ustedes no actuaron correctamente en el pasado, por favor, hágalo ahora. Reivindíquense ahora. Más que estar pensando en lo que le conviene legalmente, traten de colaborar con las autoridades para poder establecer la verdad. Y si todavía hubiese oportunidad de preservar alguna vida o alguna memoria, por favor, díganlo. O sea, no seamos irresponsables de aún en el marco de esta tragedia, después de una actuación irresponsable, seguir pensando solamente en una protección personal, legal o empresarial. Vamos a tener por lo menos un chin de humanidad y de dignidad y pensemos en los otros, por favor. Antes de pasar del tema de La Vega, producción, si me permite, ayer yo conversaba con el intendente general del Cuerpo de Bomberos de La Vega, César Arturo Abreu, quien, señores, recordemos que luego de fajarse con el Cuerpo de Bomberos y de La Vega y todos los que fueron de otras demarcaciones, tuvo que enfrentar la noche del jueves el incendio que se produjo en el antiguo Cine Vega Real, que me comentaba también él ayer, señores, que esa edificación tenía 25 años abandonada. Los dueños parece que no tenían previsto ninguna inversión ahí, y esto lo usaban, pues, según han dicho la gente del entorno, pues personas con vicios para estar ahí y hacer sabe Dios cuántas cosas más. Dice el general Abreu del Cuerpo de Bomberos de La Vega que él ya había denunciado que ahí podía pasar cualquier cosa, que hace 3 años había dicho, porque incluso estaban las butacas de madera de ese cine, porque hace ese tiempo pues parece que se usaban en madera, ¿no? Y parece que había asbesto en el techo, ¿no? Un montón de materiales que era propenso pues a que pasara esto que él ya había denunciado hace unos 3 años. Él dice que cuando el Cuerpo de Bomberos llegó había gente saliendo, corriendo de ahí. O sea, que él entiende que esto probablemente fue premeditado. 25 años abandonado. De locura. En la avenida Juan Bosch. Pero también, en La Vega. mira, es que eso es algo que nosotros tenemos que tratarlo aquí. Sí. Porque, señores, ¿y los edificios que están abandonados ahí en el malecón con más de 20 y 30 pisos? Que tienen toda la vida. Uno del 89 toda la vida. Parecen la Torre de Pisa. Parecen la Torre de Pisa de lado. Y no se toma ningún tipo de acción.
debe haber algún mecanismo que pueda usar el Estado para decir, usted tiene un límite de tiempo para hacer algo con una propiedad, con un terreno, aunque sea suyo, si ese terreno está poniendo en riesgo la vida de cualquier persona que se encuentre cerca, transeúnte, demás, persona que lo utilice, deben de emplazarlo a que tal vez no que lo venda ni nada, pero desbarate esa construcción. Hay cosas, y ahí voy a interceder porque, lamentándolo mucho, hay candados jurídicos. La mayor parte de esas edificaciones que existen en el malecón, que lo doy de ejemplo porque conozco los casos, están en litigio jurídico. Tienen años en litigio jurídico. Pero ahí el Estado tiene que tomar una decisión contundente. ¿Cuál es esa decisión? Expropiarlo. Punto. Efectivamente. Entonces, expropiarlo. Yo sé que es difícil, pero expropiarlo. Que ver los candados jurídicos que haya, porque es correcto. Señores, hay cosas que uno se queda con la boca abierta cuando se entera de las cosas que uno no puede intervenir, como ayuntamiento, como obras públicas y como un sinnúmero de instituciones del Estado que no podemos intervenir. Es correcto, porque ya la persona que primero que es dueño de ese terreno y que construyó ahí tiene un derecho adquirido. Efectivamente. Que para él comenzar esa construcción le tuvieron que haber dado algún tipo de certificación en algún estamento del Estado. Haya sido con marrulla o sin marrulla, pero se lo dieron. Entonces, pero no podemos llegar a la desgracia de que ahí frente a Wibia, un edificio de esos se tire para adelante y todo el que esté ahí. De esos dos que están en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, el que está exactamente al lado de Cinema Centro del cine, hace más o menos 2 años que se empezaron a agregar unos pisos. Se han agregado 3 pisos arriba, si no me equivoco. O sea, que la reconstrucción, digamos que se retomó. Ese es el más joven de los 2 edificios. Pero hay que ver si esa reconstrucción, Roselio, y aquí haciendo un poco de abogado del diablo, si esa reconstrucción responde a una presión que se le ha hecho tal vez a esa constructora, y ellos han dicho, no, nosotros estamos construyendo de nuevo sobre la base de falencias, digamos, sobre el terreno, etcétera, o falencias jurídicas. Entonces, eso hay que revisarlo. El problema es, señores, perdón, Roselvi, que al día de hoy aquí nadie está seguro, porque nadie sabe a cuál edificio, cualquier edificación está entrando, aquí está pasando, y pueda correr ese riesgo. Dentro de los datos que daba el CODIA, que a mí de verdad me sorprenden, y jalaban de que aquí en un momento más del 95% de las edificaciones se habían construido sin los permisos legales correspondientes. Entonces, estos son los datos a los que hay que prestarle atención, porque es que no sabemos. Y aquí hay un grupo de sinvergüenza, porque esa es la palabra, irresponsable. Y le pongo un ejemplo que no voy a dar nombre. Aquí hubo un parqueo público que el grupo de empresariado estaba negado en que se cierre. Sí, lo recordamos en la zona colonial. Un parqueo que todos los de suma responsabilidad del área dijeron que en cualquier momento podía haber un derrumbe que hubiera sido fatal por el tipo por donde se encuentra ese parqueo, que no tengo que decir nombre. No, rodeado, ese parqueo está rodeado de todos los comercios. Negado, que no, que hubo que entrarle jurídicamente de todos los estamentos del ayuntamiento. Muy bien, aquí hay un grupo de empresarios irresponsables y sinvergüenza que lo que están atrás de su dinero sin importarle la vida ajena. Y de autoridades que están cobrando pero no están trabajando, porque como decía Susi, hay mecanismos que son insuficientes. Bueno, pero vamos a agregar más, pero hay que comenzar por un mínimo de cumplimiento, señores. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. ¡Ay, bravo! Vamos ahí, comunícate.